Mis hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico con el tema Los Reyes de Israel. ¿Cómo están mis hermanos? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias. Ok. Buenas noches, ¿cómo le van? Buenas noches, primo Walter. A la familia en la Saca, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos también a la familia Poma. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con una palabra de oración y esperamos que vayan conectándose más hermanos. Así es que demos gracias al Señor por este tiempo, que pueda ser un tiempo de desafío, un tiempo de aprender más de los principios de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, por favor, quiero pedirle a Walter que nos dirija en oración. Oremos, mis hermanos. A ver, repito yo, gracias por este momento que nos va a dar, esperando aprender de tu palabra. Bendice a todos, a los que te vayan contestando y bendice al pastor. Amén. Amén. Gracias a nuestro hermano Walter. Bienvenido, hermano Jorge. También está Darwin Catucuán, no sé cuál es el nombre, pero bueno, está conectado. Pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Bienvenido. Hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias, mi hermano. ¿Quién es el contacto de Darwin? ¿Quién es? ¿Puede decirnos? Ah, ya es la hermana Elsa, nuestra hermana Elsita. Bienvenida. Hermana Katy, hermana Mireya también se está uniendo. Bienvenido, mis hermanos. ¿Cómo han pasado, mis hermanos, este fin de semana? ¿Cómo han pasado? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Dios hermana le Katy. bendiga. Bienvenida, hermana. Bienvenida. Gracias. Bienvenida también a la hermana Mireya. También bienvenida al hermano Byron Paredes. Okay. Anhelamos de que podamos conocernos un poco más y también tengamos el deseo de servir al Señor conforme vamos aprendiendo de la palabra y entendamos de que somos llamados para servir conforme a lo que Él nos ha capacitado. ¿Sí? También está la hermana Ayolita en la casa. ¿Se encuentra? Ok. Bien. Bien, mis hermanos. Bueno, algunos hermanos han entregado los deberes y eso es muy bueno. Voy a revisarlos de mañana y los deberes, acordémonos que son maneras de fortalecer el conocimiento de cada uno de nosotros y es una manera de aprender. Sí, es un método para aprender. Bueno, entonces, bienvenidos a todos mis hermanos. También está el pastor Eladislao. ¿Sí? Bienvenidos a todos. Vamos a continuar. La semana pasada, el día jueves, habíamos visto acerca de algunos principios de cómo interpretar la palabra de Dios. Quizás para algunos desconocido, pero me pareció oportuno porque hay hermanos que por primera vez se conectan con nosotros y de pronto no lo sabían. Bienvenido, Pastor Eladislao. Bienvenido. Saludos también a su esposa, a sus hijos,
a sus nietos, a sus bisnietos. Bien, bien. Bien, hermanos, entonces aprovechemos la oportunidad y al final damos indicaciones generales, ¿ya? Vamos entonces a compartir la pantalla. Bueno, antes de eso, por favor, tenga su libretita de apuntes, su esfero, ¿sí? Su esfero, su Biblia en varias versiones y también concentración. Concentración, hermanos. Tratemos de no hacer otras cosas. Yo sé que en esto del Zoom se apaga la cámara y voy a estarle haciendo otras cosas. No, no. Tratemos de concentrarnos desde apenas 1 hora y media, mis hermanos, y que este tiempo sea bien aprovechado por todos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la pantalla. Estábamos hablando, hermanos, acerca de este punto, por qué es importante estudiar la Biblia. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Bueno, habíamos visto varias razones y entre esas razones, pues, habíamos visto el modelo de Esdras. El modelo de Esdras. ¿Qué podemos aprender de Esdras? Que era un siervo de Dios que había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Que había Buenas noches, dedicado- pastor. Dios le bendiga. Buenas noches con todos. Buenas noches, hermano. También nos dice y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. A esto se había dedicado Esdras. Y por tanto es un modelo para seguir, sobre todo aquellos que quieren estudiar la palabra. No solamente es estudio, ¿no? No solamente es crecimiento en conocimiento, sino también es práctica, vivencia y también lo que vamos aprendiendo tenemos que enseñar a otros. En este caso, Esdras estaba encargado de enseñar los estatutos y las ordenanzas de Dios al pueblo de Israel. Bien, entonces, como estamos viendo este aspecto de la interpretación, veíamos un paso a seguir es la lectura. La lectura. Y pues les había compartido el desafío de tener la lectura de la Biblia en un año. Y les compartí también varios archivos de ahí para que ustedes puedan escoger un plan de lectura. Lo importante de esto es que nosotros no dejemos de leer y leer la palabra de Dios. Eso es lo importante. O sea, si nosotros de pronto ya sabemos lo que contiene un relato bíblico, qué bueno. Pero siempre hay algo nuevo que aprender, que entender. Y eso es lo rico de la palabra de Dios. Entonces, vean ustedes qué desafío toman y tenían que hacer este pequeño deber, el panorama de la Biblia en 14 días. Sí, luego hablamos de eso. Bien, otro punto, hermanos, es, aparte de la lectura, el tema de la interpretación. Sí, cuando vamos a interpretar la palabra, nos preguntamos qué quiere decir la Biblia por lo que dice, cuál es su significado, qué quisieron decir los autores bíblicos con lo que está escrito ahí, ¿sí? Y eso es un reto que incluye varias cosas y eso es lo que voy a enfatizar en esta noche. La interpretación incluye varias áreas para estudiar. Eh, Obviamente, pues esto también es un proceso del tiempo, ¿no? Usted y yo siempre empezamos estudiando, meditando la palabra de Dios de manera devocional, de manera reflexiva.
Pero conforme vamos creciendo y conforme nos adentramos en el ministerio, nos damos cuenta de que hay algo más. Y a eso se refiere el estudio bíblico. Investigar, leer, releer, observar. Y son varios aspectos que debemos tener en cuenta. La una es el idioma. Vamos a tener en cuenta el idioma en que fue escrito. La cultura. Nos referimos a la forma de vida de la gente a la que escribió el autor y también la cultura del autor. Sí, no es lo mismo, nos separan muchos siglos en tiempo y también estamos separados en espacio. Por eso, un punto importante también es conocer la geografía de los eventos bíblicos que están plasmados en las escrituras. La geografía, los lugares. Y también debemos considerar el aspecto de la historia. ¿Sí? Entender los acontecimientos bíblicos que no están separados de la historia contemporánea de la época. Es como la historia que tenemos cada uno de nosotros. Nosotros somos cristianos, pero unos son negociantes, otros policías, otros son arquitectos, otros son abogados, otros amas de casa, otros tienen una tienda, otros son choferes. Y en esa vivencia cotidiana es donde estamos viviendo la vida cristiana. Y en el contexto mayor del país vamos a tener la posesión de un nuevo presidente, nuevos ministros, nuevas autoridades. Y mientras tanto, a la par, nosotros seguimos adelante con el llamado que Dios nos ha hecho de ser sus hijos en esta tierra. Entonces son aspectos, miren aquí, idioma, cultura, geografía e historia. Idioma, cultura, geografía e historia. Yo he preparado un PowerPoint que quiero compartirles. ¿Sí? Vamos a ver aquí. A ver. Vamos a ver un PowerPoint. Los aspectos que debemos tener en cuenta para la interpretación de la Biblia. Vamos a ir despacio para poder entender. Bien, ahí tenemos la interpretación bíblica. ¿Qué puntos va a considerar? ¿Qué puntos va a considerar? El idioma, la cultura, la geografía y la historia. Es muy importante porque, por ejemplo, les digo un caso, ¿no? A veces se escucha a personas que dicen que las mujeres deben vestirse solamente con falda y no deben usar pantalón. Porque la Biblia manda eso. Y los hombres no deben tener el cabello largo porque la Biblia manda eso. Entonces esas cuestiones, cuando no tenemos en cuenta el aspecto de la cultura, vamos a hablar así. Cuando no entendemos que en el primer siglo se vestían de una manera muy diferente a la que tenemos hoy. E inclusive hoy tenemos diferentes maneras de vestirnos, inclusive en el propio país de Ecuador. Y no se diga en todo el mundo. Cada país tiene su atuendo, su forma de vestirse. Depende también si está en la sierra, en la costa. Pero lo cierto es que en la interpretación tomamos en cuenta estos factores para poder ver cuáles son los principios eternos que Dios tiene para nuestras vidas. En cuanto al idioma, nosotros sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en el 95% en hebreo y el Nuevo Testamento
en griego. En cuanto al idioma, nosotros vamos a ver cuando estamos estudiando la Biblia qué tipo de literatura es. Sí, no vamos a tratar de interpretar de la misma manera, por ejemplo, la vida de David que está narrado en Primera de Samuel con un capítulo de Proverbios. En Primera de Samuel se hace una narración histórica y en Proverbios tenemos dichos. Y cada versículo es muchas veces independiente del otro. No así en una narración histórica que de pronto 20 versos pueden hablar del mismo tema, pero no así en Proverbios. Y de pronto si estamos en Apocalipsis, en Ezequiel, en Daniel, tomamos en cuenta otros aspectos para su interpretación. ¿Sí? También en cuanto a la cultura, se toma en cuenta la forma de vida. Sí, se toma en cuenta la forma de vida. A eso se refiere la cultura. A las costumbres, los hábitos, la vestimenta y toda aquella actividad que una sociedad está realizando, las maneras de hacerlo. Ajá, no todo lo que hace el hombre es diabólico, por más que no sea cristiano o no tema a Dios. Acordémonos que la imagen de Dios está en cada ser humano. ¿Ya? Entonces, en el aspecto cultural vamos a ver todo esto. Obviamente, cuando vamos a la Biblia, pues ahí no nos dice, ¿no? Muchas cosas, o sea, muchos pormenores no nos dice, porque los destinatarios de la época daban por sentado muchos códigos de los que hablan ahí. Simplemente, por ejemplo, cuando Jesús fue a las bodas de Canaán, simplemente nos cuenta el relato de brevemente en unos cuantos versos del hecho que vivió Jesús, pero no nos dice cómo eran los preparativos de una boda, no nos dicen cómo era el vestido de la novia, del novio, cómo era el programa que hoy decimos para celebrar un matrimonio, no nos dice nada, simplemente nos cuenta que sucedió un matrimonio y Jesús asistió a ese matrimonio, a esa boda. Entonces ahí tenemos las costumbres, por ejemplo, las casas que se construían en esa época, muy diferentes a las de hoy, los hábitos, las vestimentas, todo eso tenemos que ir analizando pues en el proceso del tiempo, ¿no? Nadie es que de una la sabe toda, son años de estudio, de meditación, de asistir a cursos y todo eso. Otro punto es la geografía, se refiere al hábitat, a todo lo que tiene que ver dónde se desarrolló los eventos bíblicos, los mares, las montañas, los animales, la flora, la fauna, la hidrografía, o sea, los ríos, todo lo que es las fuentes fluviales. En la Biblia está descrito una infinidad de lugares donde se desarrollaron los eventos bíblicos. Como ya he dicho varias veces, la Biblia no fue dada por medio del ángel Gabriel y vino en un solo paquete y aquí está la revelación de Dios. No, la Biblia se fue complementando y se fue editando a lo largo de los siglos y conforme Dios se iba manifestando en la historia humana. Entonces podemos decir que la Biblia no es un libro de fantasías, sino es un libro de hechos reales, de hechos humanos, de hechos donde Dios se manifestó en la cotidianidad de las personas. Y entonces aquí vale mucho tener en cuenta el aspecto geográfico cuando vamos a estudiar la Biblia. Sabemos de que Jesús fue bautizado en el río Jordán, Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Conocemos, hemos escuchado Galilea, hemos escuchado Roma, de pronto el nombre Italia, la isla de Creta, la isla de Patmos,
Y todos esos nombres, si nosotros no tomamos interés, no vamos a entender el texto bíblico de una manera más rica, más profunda. Entonces aquí nos ayudaría un atlas bíblico, un mapas. Obviamente, pues esos hay de venta o hay en el internet. Y ahí podemos ir viendo conforme avanzamos en nuestro estudio esas temáticas. En cuanto a la historia, nos referimos a la cronología. Podemos ver aquí a la cronología. Nos referimos al tiempo, a los hechos, a las fechas, a los eventos, a la relación del tiempo, de las circunstancias, de lo que Dios fue obrando en la vida del pueblo de Dios, pero a la vez cómo esa actividad se relacionaba en la cotidianidad en relación con los otros imperios, con los otros pueblos, con las otras naciones. Entonces, el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando llegó a la tierra prometida, no llegó al cielo, es decir, donde no habían habitantes, sino que cuando llegó a ese lugar, llegó a un lugar donde habían un sinnúmero de gente que tenían sus propios dioses, tenían sus propios altares. Entonces, el pueblo israelita fue desarrollando su fe, su vivencia con las caídas, con las levantadas que tuvo en la cotidianidad. Entonces ahí vamos armonizando las fechas antes de Cristo y después de Cristo. Y eso nos permite correlacionar con la conquista de diferentes imperios en los cuales pasó el pueblo de Israel. ¿Sí? Por ejemplo, hemos visto que la nación israelita tuvo dos caídas, ¿no? Dos conquistas abrumadoras en su historia. Vimos de que en un tiempo fueron conquistados por el imperio asirio y más adelante fueron conquistados por el imperio babilónico. Entonces, esas conquistas se dieron en el tiempo humano. Se dieron en el tiempo humano. Y si no queremos reconocer eso, entonces tampoco reconozcamos la existencia de los imperios que en historia universal, en historia común, que de pronto se enseñan en los colegios, en las universidades, se los toma como hechos reales. Por ejemplo, ¿quién va a dudar de la existencia hace siglos atrás de un imperio llamado Egipto? Nadie duda. O sea, el que dice, no, eso solo es fantasía, pues uno va a reírse de la ignorancia con la que está hablando. Entonces, lo que enfatizo, hermanos, amigos, es de que la Biblia, para poder entenderla en su mensaje y en su aplicación a la vida actual, tenemos que tomar en cuenta estos hechos. ¿Sí? Bien, a esto se lo llama el contexto bíblico. Cuando hablamos del contexto bíblico, estamos hablando cuando nosotros tenemos en cuenta todos estos pormenores. Todo esto se llama contexto bíblico. Todo esto. ¿Sí? Entonces, cuando decimos vamos a estudiar la Biblia contextualmente, o te invito a un estudio bíblico contextual, quiere decir que la forma en que vamos a abordar el tema que está plasmado en la escritura va a tener en cuenta todos estos factores para poder entender. ¿Sí? Ahora bien, esto nos permite diferenciar también, en cuanto al contexto bíblico, nos permite diferenciar entre lo que se llama el Antiguo Testamento y lo que se llama el Nuevo Testamento. Sí, todas estas facetas, estos ítems del contexto bíblico le pertenecen al Antiguo Testamento, le pertenecen al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene su propio contexto.
la historia del pueblo israelita, las promesas, el culto, los proverbios, los salmos, en el Antiguo Testamento tienen su propio contexto. Y todo esto, sí, tiene como fundamento llevarnos a la persona de Jesús. Llevarnos a la persona de Jesús. Todo el contexto de la Biblia nos lleva a la persona de Jesús. ¿Sí? Ahora bien, no sé, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Si se entiende algo que no esté claro. Por el momento está bien, pastor. Para mí está claro. Ujú. Ya, pregúntenme más, hermanos, porque esto es un tiempo de también conversar. La idea es que usted entienda y la idea es que con ese entendimiento usted esté preparado para enseñar, para ayudar en la iglesia, para ayudar a los pastores, para hacer obra de diaconía. Sí, pregunten, no tendrán recelo, mis hermanos, por favor. Bien, vamos a Yo quiero avanzar. A preguntar ver, algo. Bueno, en esto de las alabanzas, entonces uno, ¿cómo tiene que vestirse de acorde? De acorde a la cultura, de acorde a cómo uno tiene que estar presentado cuando va a subir al púlpito a alabarle al Señor. ¿Es de ir con una falda o como uno en verdaderamente se siente cómodo? bueno, primero, nosotros pertenecemos a una cultura, Ujú. entonces vamos a usar el atuendo que usamos en nuestra cultura. Por ejemplo, yo no he nacido en la cultura quichua, por ejemplo. Y yo, para ir formal, nunca voy a ir puesto un poncho, ¿sí? O de pronto unas alpargatas, porque ese no es mi contexto cultural, pero de pronto si yo estoy en Otavalo, estoy por Riobamba en una comunidad y ahí el vestido va a ser formal. Y ahí hay los propios códigos de formalidad. Entonces, en el caso de, hablando de nuestro Ecuador, pues hay diferentes culturas. Lo mismo en la cultura quichua, hay diferentes formas de vestirse, no hay una sola forma. Y en el caso de la comunidad mestiza, de igual manera, pues ahí hay formas de vestirse. Entonces, cuando hablamos de la alabanza, el principio es el decoro, el principio es que los que están al frente van a dirigir al pueblo de Dios para adorar a Dios. Y por tanto, lo menos que deben hacer es que el cuerpo de los varones y mujeres llame la atención. Ya. Entonces, ese es un principio. O sea, por ejemplo, imagínate, Katy, que una hermana quiera dirigir la alabanza y va con licra. O Ujú. sea, la mirada de los hermanos y hermanas va a estar en la figura femenina de las caderas, de las piernas, y que tiene las piernas chuecas y todo eso, ¿no? Ya. Entonces, de igual manera de los hombres, ¿no? O sea, no es que yo voy como quiera y lo que importa es el corazón. Claro que importa el corazón, eso es ante Dios, pero también importa el cuerpo, porque nosotros somos seres humanos y nos ha dado ojos para ver. Entonces, si yo voy y voy a dirigir la alabanza y voy con una bermuda, con un BBD y ahí de Bob Esponja y voy a dirigir la alabanza, o sea, estoy faltando al respeto. Ujú. Claro. Ya. Entonces, los que están adelante dirigen la alabanza al pueblo para adorar a Dios. Y lo que menos deben hacer es distraer con sus cuerpos a la comunidad, a la iglesia. Eso. Ya, gracias, pastor. Bien, vamos a avanzar. Bueno, estamos transmitiendo, hermanos, nos están viendo en China, hay unos hermanos que están allá, otros están en Canadá, entonces pilas, ¿no? No apagarán las cámaras. Bien, vamos a avanzar.
Bueno, entonces esos son los puntos que tenemos que tener en cuenta. Y si usted lee un libro de hermenéutica, un libro de interpretación, pues le van a decir esto. Esto va a encontrar. De pronto con palabras diferentes, pero el principio es el mismo. Bien. Otro paso es la evaluación. Cuando nosotros vamos estudiando la Biblia, nosotros no es que vamos a descubrir el agua tibia de 100. Fijémonos que desde la última vez que se escribió el último libro de la Biblia, estamos hablando en la última década del primer siglo, ha habido ya 20 siglos de interpretación bíblica. Y en cada siglo, en cada década, en cada lustro, en cada centuria, el pueblo de Dios ha tratado más y más de tener una interpretación correcta de la palabra de Dios. Y ha buscado respuestas a sus problemas, respuestas a sus inquietudes, interpretando la palabra de Dios. Entonces, conforme yo voy estudiando la palabra, voy haciendo mis anotaciones, mis conclusiones. Otro paso a tomar en cuenta es consultar con otros hombres de Dios sobre el tema. O sea, no hemos descubierto el agua tibia. Hay otros hombres de Dios, mujeres de Dios, que han investigado y nos han dado un pasito más adelante que nosotros. Entonces nosotros tenemos que respetar también esa investigación que han hecho nuestros hermanos. Y por ende, pues, podemos comparar si nuestras conclusiones son aberrantes o están siendo centradas. Entonces, desde esta óptica, pues, yo no le veo nada de malo en tomar literatura de algún hermano, de un editorial, de un seminario, para que me ayude a entender el contexto de la Biblia. No hay ningún problema, pero hay gente que ve que ahí está el diablo y que no, Buenas pues, noches. solamente hay que usar solamente la Biblia y punto. ¿Alguien habló? Yo, Cecilia. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Con respecto a este punto, Paz, sí sería bueno aclarar un poco que debemos tener el cuidado de seguir en la misma línea que estamos estudiando, por decirle, nosotros somos bautistas y no nos vamos a ir a estudiar o leer libros, qué sé yo, de otra doctrina, por decirle testigos de Jehová. Digo, no. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí y no. Es de los dos lados. Por eso mismo decimos, estudiemos la palabra, porque, Que sí, porque no pasa. por ejemplo, lo que yo le diría es que vayamos como todos hemos sido, ¿no? Empezamos de bebés en los brazos de mamá, luego empezamos a gatear, luego empezamos ya a caminar, nos caemos, luego ya estamos más firmes, luego ya corremos, saltamos. Lo mismo pasa con la comida. ¿Qué quiero decir? Que es un proceso. Entonces, ningún bebé que sale de la matriz de la madre sale corriendo ya de una olimpiada y a una maratón y marchista. Nunca. Es un proceso. Y de igual manera, el conocimiento de la palabra es así. Y por esa razón nosotros tenemos que respetar a los pastores, a los maestros que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que nos enseñan. Y en ese punto, pues, si queremos alcanzar al mundo para Cristo, nos vamos a topar con otros grupos, entre comillas, religiosos, que no piensan igual que nosotros. Que piensan, unos parecen, u otros son totalmente lo contrario a lo que hemos sido instruidos. Entonces, si está empezando, es mejor que se centre en lo que Dios está hablándole por medio de sus guías espirituales. Y luego yo no le veo problema
analice la literatura. Analice la literatura de los otros grupos. Vea quiénes son sus fundadores, qué piensan acerca del infierno, qué piensan acerca de Cristo, qué piensan acerca del matrimonio, acerca del divorcio. Para ver qué tan seguros y convencidos con argumentos estamos de lo que hemos ido estudiando. Es bueno, o sea, tiene su lado bueno. Ujú. Gracias, pastor. Ya, avancemos. Entonces, estamos... Ya, aquí tengo unas palabras en color. A ver, mi hermano Jorge, por favor, léanos ahí. ¿Sí está, hermano Jorge? Funciones doctrinales. ¿Puede leerle otra vez, mi hermano? Se cortó la comunicación. El estudiante investiga, examina, hace la labor de un detective para llegar a conclusiones. Doctrinas, Exacto. de doctrina. Ujú. Cuando hablamos de estudio bíblico, pues justamente se relaciona con estos verbos, ¿no? Hablamos de estudiante. El estudiante investiga. El estudiante examina. Por ejemplo, lo que yo estoy exponiendo, puede ser que yo estoy exponiendo mal, que esté, como saben, si los argentinos, esté enseñando pavadas, tonteras. ¿Qué va a hacer usted como estudiante de la Biblia? Va a investigar, va a ver qué dice otro autor, o sea, porque no, o sea, esto es una conclusión de varias personas, de un equipo de creyentes. Y, o sea, no estamos en una isla solitos interpretando la Biblia, pertenecemos a un mundo donde tenemos de diferentes culturas, de estudiosos bíblicos, escritores, y ellos nos han ido dando luz en cuanto a las investigaciones que han ido apareciendo, las conclusiones. Y entonces el estudiante de la Biblia, pues, no dice a todo amén. Levanta manos, amén. No, 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 no. O sea, si usted analiza, pues analiza el material, por eso decimos, tome notas, resalte, inclusive mandamos un deber pequeño para que usted justamente tenga ese hábito de investigar, de leer. Ujú. Hace la labor de un detective para llegar a conclusiones. Por ejemplo, lo sencillo que a veces he escuchado, ¿no? Inclusive de mis hijos. eh, Papi, por qué vamos al culto? ¿Por qué no vemos una prédica en la tele y ahí nos ahorramos el viaje? ¿Qué le responde usted a su hijo? Y de igual manera a otros padres. ¿Qué le responde? Entonces, obviamente no es que le va a dar un estudio grande, ahí recital de 20 versos, no, no. Pero tiene que darle una respuesta bien masticadita, pero convincente, firme. Decirle la razón por la que debemos congregarnos. Ujú. Un ejemplo, ¿no? Avancemos. Paso 4. Aplicar. Este es otro paso cuando estamos estudiando la Biblia. Todo el conocimiento que vamos adquiriendo tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Vivencia, vivencia, vivencia. El pueblo israelita, la iglesia y toda la iglesia primitiva y toda la iglesia a lo largo de la historia ha tenido que batallar contra 3 grandes enemigos. ¿Cuáles han sido sus enemigos? La carne, nuestra carnalidad, el mundo y Satanás. Son esos 3 enemigos que han estado presentes enfrentando al pueblo de Dios.
Entonces yo debo ser consciente, hermano, de Pastor, cuáles son mis debilidades. ¿Sí? repetir los tres enemigos. La carnalidad, nuestra carne, no me refiero al cuerpo humano, ¿no? Sino me estoy refiriendo a la naturaleza pecaminosa, carnal. La carne, el mundo y Satanás. Son los tres enemigos que ha ido enfrentando la iglesia a lo largo de la historia. Gracias, pastor. Entonces ahí la iglesia, perdón, cada uno tiene que ser consciente de cuáles son sus debilidades. Y fíjense en que cada uno tiene sus propias debilidades. La esposa tiene debilidades, el esposo tiene debilidades, por más que diga, yo lo conozco. Acuérdese, el corazón del ser humano es engañoso. Entonces tenemos que hacer conciencia de cuáles son nuestras debilidades. Y cuando vamos estudiando la Biblia, hacer conciencia de que yo tengo que vivir los principios que Dios ha establecido en su palabra. El otro enemigo en la aplicación es el mundo. Cuando vamos a aplicar la palabra de Dios, nosotros somos llamados a vivir siendo sal y luz en un mundo corrompido. La iglesia en el primer siglo estaba en medio de un mundo corrompido, en medio de un mundo hostil. De igual manera, Noé y su familia de 8 personas estuvo en medio de un mundo hostil. Abraham, el pueblo de Israel, David, los profetas. O sea, el panorama no ha cambiado, hermanos. La palabra sigue diciéndonos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Por eso en el punto de la aplicación, todo estudio bíblico tiene que darme conclusiones, principios, respuestas para yo poder vivir en este tiempo honrando a Dios. Acordémonos ahí, por ejemplo, en Santiago 2. Ahí tenemos, Santiago 2:14. Hermana Katy, por favor, danos lectura. 2:14. Bien. La palabra de Dios dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obra? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Ya. Gracias. ¿Sí está claro? ¿De qué sirve? Una consulta, pastor. Buenas noches con todos. Mis hermanitos, buenas noches con todos. La pregunta que dice ahí, por ejemplo, eso yo no he llegado a entender muy bien. ¿Me puedes poner una vecita más del texto? A ver, Era en Santiago 2:14. ahí está. A ver, dice, por ejemplo, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? O sea, hacer obras, a ver, pero no tiene obras, ¿en qué forma si no tengo obras? Por ejemplo, ¿qué no he hecho? ¿En qué fallo o cómo? O sea, las obras vienen a ser todo acto que hacemos de pensamientos, de habla, de actos, Habla. ¿sí? Todo acto que hacemos de pensamiento, de pensar, de hablar y de hacer, todo eso, si refleja o no lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces ahí no puedo decir un solo texto las obras que Dios nos ha mandado a hacer, porque la voluntad de Dios está plasmada a lo largo de la Escritura. Entonces, por eso, miren, mientras más estudiamos la palabra, vamos conociendo mejor
la voluntad de Dios. Entonces, les doy un caso, ¿no? Por ejemplo, jamás la Biblia habla de que debemos botar la basura cuando el recolector viene y no botarlo donde quiera. Entonces, cuando yo voy entendiendo mi amor por el prójimo, respeto al prójimo, yo no voy a coger la basura y botar en el terreno del vecino de al lado. Eso es una mala obra, porque estoy agrediendo a mi vecino. Es un ejemplo, ¿no? O sea, y por ejemplo, si yo ensucio algo en algún lugar, tengo que limpiar. Miren. Entonces, eso tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. A mí me gusta siempre este verso compartir. Vamos a Efesios. Veámosles en la nueva traducción viviente, veámosles. Léele, Yolita. Efesios 5:15. 15 y 16. A ver, Efesios 15. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en esos días malos. Por ejemplo, cuando dice, no vivan como necios, sino como sabios. ¿En qué forma nos habla Diosito? O sea, que no seamos necios en hacer qué. Un necio no hace caso, y no hace caso que las demandas de Dios. Hijita. Eso es un necio. A ver, mami. Ya, cállate. No vivan como necios, no vivan como sordos, sino como sabios. Por eso, mira, todo eso está unido ahí, ¿no? El 16 dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Mira aquí, por ejemplo, uno preguntaría, ¿no? ¿Está bien emborracharse? ¿Está bien tomar trago? Bueno, uno viene a la Biblia y la conclusión es que no. Mira, y dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Entonces acá vamos un poquito más atrás, estamos en Efesios 5. En Efesios 5. Dando gracias a Diosito, eso antes no se entendía muy bien, ¿no? De que nosotros no debemos escuchar muchas cosas que a Papito Dios no le agrada. O sea, yo ahorita voy entendiendo más y más. Aquí dice, Entonces, miren, gracias. Efesios 5:6. No Ya. se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No practiquen en las cosas que hace esa gente, pues ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Entonces, volviendo no, pues Santiago es, ¿no? Santiago 2:14. Ya leímos, pero al finalizar, miren lo que dice Santiago 2:25. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Veamos que dice sin buenas acciones. Aquí dice sin las obras o buenas acciones, lo que te decía. Sin las obras. Esta es la nueva Biblia de las Américas y esta otra es la nueva traducción viviente. Entonces, sin buenas acciones o sin buenas obras, ¿qué pasa con esa fe? Está muerta. Ahora, o sea, justamente es
por eso que estamos estudiando la palabra. Somos débiles, somos perezosos, a veces no estamos sirviendo, no estamos apoyando económicamente al reino de Dios y por ende la palabra me va hablando. O sea, esto no es lo que dice el pastor o la denominación, no es lo que me dice la junta de misionera, la junta de pastores o el sindicato de pastores, no. Es lo que dice Dios aquí. Ajá, es lo que dice Papá Dios en su palabra. Ya ese es el punto de la aplicación. Bueno, el quinto es que una vez teniendo nuestras conclusiones, vamos al punto de comparar y relacionar. Al punto de comparar y relacionar. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, lo que ahorita abrimos en Santiago 2:14. Ya, partimos de este texto, ¿no? Y entendemos que si la fe que digo tener en Dios no tiene obras, esa fe no sirve. ¿Por qué? Porque la fe en Dios pasa por mi amor a mi prójimo. Mi amor a Dios pasa por mi amor a mi prójimo. Si escuchamos, mi amor a Dios pasa por mi amor a mi prójimo. Si yo puedo regalarle una moneda a un migrante, que ahora estamos rodeados de migrantes, hágalo. Pero usted dice, no sé en qué gasta, y ahora, ¿y qué problema suyo será? Usted cumpla, bendígale. 25 centavos, como saben decir, no te enriquece ni te empobrece. Bendice. Es que yo también soy pobre. Bueno, si eres pobre, pobre te quedarás. Si eres rico, rico te quedarás. ¿Sí? Así saben decir, ¿no? Entonces, este texto de Santiago 2:14, ¿qué otros textos apoyan lo que está diciendo aquí? ¿O solo en este texto se enseña esto? Entonces, mi pregunta, hermanos, ¿qué otro texto escribiría para apoyar lo que dice aquí de Santiago 2:14? ¿Qué otros textos? ¿Cuál usaría? Si están ahí. Aló. ¿Qué texto usarían para apoyar esa enseñanza de ahí? Por ejemplo, en el texto de Mateo, donde que nos habla el Señor Jesús del obrero fiel, Ya. Ujú. ¿ya? Donde que nosotros como obreros, como hijos de Dios, debemos, debemos obrar. Por ejemplo, dice, si me vistes con hambre, dice, no me diste de comer. Si me vistes desnudo, Ujú. no me vestiste, dice. Entonces, todo eso se relaciona con Santiago. Por ejemplo, usted hace un momento habló de que estamos ahorita momentos de nuestro país, de nuestro cantón y en todo lado. Yo creo que están en todo lado los compatriotas venezolanos. Muchas veces los hombres, como mujeres y niños, a veces no tendrán para comer o no tendrán algo para comprarse una agüita. A ellos extienden la manito, ¿no? Pero como hijos de Dios, no se puede, por ejemplo, en mi ser, yo digo, si tengo un centavo, tengo que apoyarles con algo. O si de pronto tengo algo por ahí, compro una comidita y les brindo para que coman.
Entonces, eso sería una parte de una que habla de la fe con obras, Ajá. ¿Ya? ¿ya? Entonces Gracias. sería obrar en ese sentido y obrar también en compartir el mensaje de Dios. Ya. Ujú. Listo, mi hermano. Bien. Vamos avanzando. Entonces, vamos ahora a ver las etapas históricas del Antiguo Testamento. Las etapas históricas del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces ya vamos entrando en materia. Poquito más, poquito más. Bien. Cuando hablamos de etapas históricas, bueno, como su nombre lo dice, vamos a ver cómo se fueron desarrollando de manera global los eventos narrados en las escrituras. Cómo se fueron desarrollando. ¿Sí? Entonces vamos a ver, tenemos aquí. Voy a compartirles un PowerPoint. Ok. ¿Sí ven algo? No. Bien. Ahora van a ver. Entonces estamos etapas históricas del Antiguo Testamento. Cómo se fueron desarrollando los eventos narrados en la palabra. Bien, como primer evento, o sea, tiene una lógica. De la nada, Dios ha creado. Y en la creación, pues, tenemos narrado en Génesis 1, Génesis 2, cómo Dios creó todo lo existente y también cómo Dios creó al ser humano y le hizo dueño y gobernante. Ujú. Esa es una etapa, o sea, una etapa que encierra, no sabemos de cuánto tiempo, pero es la primera etapa que se nos narra en la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué etapa seguiría después? A ver, ¿pueden decir qué etapa seguiría después? El Éxodo. Sí, pero falta un poquito Pecado, más. Hay la algunas. caída. Noé. El Viene diluvio. la etapa de los patriarcas. Sí. Sí, en la creación es una etapa amplia, ¿no? Los inicios, inclusive ahí está Caín, Abel, el arco iris, Noé, todo eso. La siguiente etapa que tenemos es la etapa de los patriarcas. ¿Quiénes fueron los patriarcas? Abraham. ¿Quién más? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac, Isaac y Jacob fueron los patriarcas, los padres principales de la nación israelita. Entonces, aquí tenemos los patriarcas y empieza con Abraham. ¿Sí? Aquí. Con Abraham. ¿Desde dónde fue llamado? ¿En qué lugar vivía Abraham cuando fue llamado? En Ur de los Caldeos. En Ur de los Caldeos. Muy bien, Edison. En Ur de los Caldeos. Entonces ahí tenemos una larga historia a partir de Génesis 12 hasta Génesis 50 que nos habla acerca de los patriarcas. Con sus victorias, con sus aciertos, con sus debilidades, con las luchas que tuvieron,
la Biblia nos narra a los patriarcas. Siguiente etapa, ¿cuál sería? Los reyes. Vamos a ver si es. ¿Quién habló? Yo, ¿Yo quién? la hermana Katy. Ah, ya, ok. Bien, entonces la tercera etapa tenemos Egipto Egipto y- y el Éxodo. Egipto y el Éxodo. Génesis termina narrándonos la vida de José y cómo Jacob encuentra a su hijo que había muerto y los adopta como hijos de él a sus nietos, a los dos hijos de José. Y la historia nos dice de que pasaron como 4 siglos y llegaron a una etapa de esclavitud. Y viene la etapa de su relación con Egipto y el Éxodo. Entonces ahí usa Dios a Moisés para liberarlo y es toda una historia, mis hermanos, que ya sabemos, hemos visto en películas. Y el relato bíblico lo que está enfatizando es de que Dios es su Salvador. Moisés es su profeta, tiene labor también de sacerdote, y Dios usa el instrumento de Moisés para este plan de la libertad y el éxodo. ¿Qué etapa vendría de ahí? ¿Qué etapa vendría? Pueblo de Israel, Eh, librado de la esclavitud. y ya está, aquí está, en el éxodo, Egipto. Muy bien. ¿Y qué etapa vendría? Viene la conquista de Canaán. Entonces, lo que podemos ver es que Deuteronomio termina contándonos cómo murió Moisés y termina diciéndonos que pudo ver desde lejos la tierra prometida, pero no entró a la tierra prometida. ¿Se acuerdan por qué no entró? Porque se enojó cuando tenía que Ok, hacer la pirueta para se enojó y tomar golpeó agua. con ira la roca. Y entonces ahí viene la etapa, en cambio, de la conquista. O sea, prácticamente ya todas esos milagros portentosos, esas manifestaciones del poder de Dios en Egipto, de las langostas, de los piojos, de los sapos, del agua convertida en sangre, etcétera, etcétera, hasta que terminó con la muerte de los primogénitos. Ya había pasado. Ahora toma la batuta ¿quién? Y en la conquista de Canaán, ¿quién toma el mando de Israel? Josué. Josué. Muy bien, Josué. Y pues ahí tenemos todo el libro de Josué. Y un dato interesante es que en el último capítulo se nos dice de que durante toda la vida de Josué, el pueblo de Dios se mantuvo fiel. Es un dato muy importante, Josué 24. La siguiente etapa, la etapa de los jueces, es una etapa de transición y en esta etapa pues destacan algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, hemos oído de Sansón, pero quizás más nos acordamos de Dalila que de Sansón. Y él está en esta etapa de los jueces, Sansón. Entonces es una serie de libertadores que Dios enviaba para dar salvación a Israel que obedecía, estaba bien, desobedecía, se arrepentía y otra vez Dios enviaba un Salvador al estilo de Sansón, con poder y todo. Y en la etapa de los jueces podemos ir viendo ese círculo vicioso de un pueblo que no entendía la reprensión de Dios. ¿Qué etapa viene luego?
Los reyes. Los reyes, vamos a ver. Muy bien, viene la etapa del Reino Unido. Viene la etapa del Reino Unido. ¿A qué nos referimos con Reino Unido? A ver, los que ya pasaron los profetas, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿a qué se refiere? Es que ahí eran un solo pueblo hasta cuando después hubo la división de los dos reinos. Ujú. ¿Cuántos reyes estuvieron en el Reino Unido? 3. 3 serían. 3. 1, 2 y 3. Ajá. 3 reyes. Pero entre los jueces, que ya vamos a ver con versos, y la creación del Reino Unido, hay un eslabón del nombre de un gran siervo de Dios. Empieza con ese, Samuel. Samuel. Hay un eslabón, ya vamos a ver en la palabra. Aquí hagan cuenta que hay una cadenita. No sé cómo escribir. Pluma, dice aquí. Sí. Hagan cuenta que hay un eslabón. Y este eslabón se llama Samuel. Bueno, no puedo escribir bien en la pantalla. Entonces Samuel es ese eslabón. Y digamos que él marca un antes y un después. Y obviamente pues con lo que ya sabemos de la escritura, siempre se mantuvo fiel. Y hay toda una historia en la vida de Samuelito. Una historia maravillosa de una madre de oración. Se queda embarazada y Samuel fue, desde que lo destetaron, empezó a vivir en el templo bajo la tutela de Elí y desde chiquito empezó a servir en el templo. Qué maravilla de historia, hermanos. O sea, es algo impresionante. Bien, luego que sigue el reino dividido. Este reino que era uno, a ver cómo le borro un ratito. Borrar. Ya. Gracias a la tecnología de Microsoft. Bien. Tenemos el reino dividido. ¿En cuánto se dividió Israel? ¿En cuántos reinos? 2. El 2. Reino del norte y reino del sur. ¿Cuál reino fue el que cayó primero? ¿El del norte o el del sur? El del norte. El reino del norte. Sí, luego vamos a ver ya con fechas y todo. La siguiente etapa, ¿cuál sería? La cautividad. 70 años de cautividad. El regreso de la cautividad con Ciro, rey de Persia. Y tenemos la etapa de los 400 años de silencio. Cuando decimos periodo de silencio, o también se llama periodo intertestamentario, nos referimos a que es una etapa donde ya no aparecieron más profetas como los profetas que tenemos, los mayores y menores en el Antiguo Testamento. Y no hay más escritura tomada en cuenta como inspirada, como palabra de Dios que formaba parte del canon. Sí, entonces ahí tenemos estas etapas históricas del Antiguo Testamento. Miren ahí. Detallada en 9 etapas. ¿Sí? Todas estas etapas, ¿qué es lo que pasa con estas etapas? Apuntan
a una persona. ¿Qué persona? ¿A qué persona apuntan? A Jesucristo. Apuntan a la persona de Jesús. Fijémonos, ahí tenemos Lucas 24, 44. Andresito, ¿puede darnos lectura, por favor? Lucas 24, 44. Cuando todavía estaba ahí con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, Profetas y los salmos. Bien. Cuando ya tenemos el ministerio de Jesús, lo que él resume, ¿no? Es que se ha cumplido en él todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, todos los relatos que tenemos aquí de las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, nos llevan o nos enfocan hacia la persona del Hijo de Dios. Obviamente, pues eso es un estudio en el Nuevo Testamento, pero esto nos sirve de una referencia para entender que el Nuevo Testamento nos dice que todos estos relatos, estos eventos, estas leyes, normas, todo lo que pasó en esta historia, sí, nos hablan acerca del Señor Jesucristo. Nos hablan acerca del Señor Jesucristo. Bien. ¿Alguna pregunta ahí, mis hermanos? ¿Alguna inquietud? ¿Hasta ahí? No, no tengo pregunta nada. Pastor Ladislao, ¿cómo está? El micrófono actívele, pastor. No le escucho, no le escuchamos. Ahí sí. Sí. No, yo no tengo ninguna pregunta. Ahí está bien, está claro. Es según que está en la introducción ¿cómo es? La primera de Samuel, todo eso por ahí nos está hablando alguna de estas cosas en los documentos que nos extendió. Ya, ok. Bueno, Mireya, ¿alguna inquietud? No, no, pastor. Está todo bien. ¿Sí le entiendes? ¿Sí entiendes? Sí, sería de estudiar más las etapas, ¿no? Pero sí, en general está muy interesante. Ya, ok. A ver, vamos a decir de memoria las etapas. Primero la creación. Viene luego Los patriarcas. los patriarcas. 3. Egipto y el Éxodo. Egipto y el Éxodo. 4. Conquista de Canaán. Conquista. 5. Los jueces. Jueces. Los jueces, muy bien. 6. El Reino Unido. Reino Unido. Reino dividido. 7. Reino dividido. 8. Cautividad. Babilónica. Cautividad en Babilonia. 9. Regreso del cautiverio. Regreso del cautiverio. ¿Y de ahí qué viene? Silencio. 400 años de silencio. Ajá, o periodo intertestamentario o entre los dos tiempos. Entre los dos tiempos. Ok, mis hermanos. Bueno, entonces, no sé a quiénes más les falta el deber. Por favor, hagan, hermanos, el deber. Es un deber muy sencillo. Ahí puede ver, si no entiende, puede ver ahí algunos hermanos ya han enviado y puede ver ahí, ¿no? El modelo del deber.
Sí. A mí me falta paz. Yo le mandé un mensaje en el Telegram, por favor. Si puede ver. Ah, ya. Ok. Bien, entonces, Yolita en la saca. Sí hiciste el deber. Yo no entendí, yo no entiendo cómo hay que hacer. Veo que se salta de Génesis a Éxodo, no entiendo la verdad, por eso no podía hacer. Mm, O sea, de Génesis se salta a 1, 2, 3 y ahí se salta a Lucas. No entiendo la verdad, por eso no hice. ya. Walter, ¿entendiste? Sí, sí, entendí. Ya. O sea, son 14 Sí, días. sí, estoy mandando parte en parte. Son 14 lecturas. Mm, Y esas 14 lecturas nos dan un panorama de la Biblia. No tienen que leer todito Génesis, todo eso, no. Solo son esos 14 pasajes selectos. Entonces, una vez que leen, le hacen un breve resumen de unas 3 líneas, nada más. Ahí sí tienes el PDF, Yolita, ahí. Sí, Entonces, pero ahí está, por ejemplo, sale Génesis 1, después sale Mateo 1, Éxodo 1. por eso solo lees los textos asignados, nada más. Y después de que lees cada texto asignado, le haces un breve resumen, unas 3 líneas, no más. Ujú. Yo ya le mandé el deber, pastor. Ya. Listo. Bueno, Ok, mis hermanos. Bueno, nos bueno, y quedan... ¿Sí? expediente ya. ¿Ya entendiste? ¿Aún no? Ay, más o menos, pero si es que no mismo, yo ya te envío cualquier inquietud. Ya. Hermana Vale, pues. Katy, sí pudo hacer. ¿Sí envió o no? Sí envió. Sí le envié, mi hermano. Sí, Sí le envié el deber. un archivo Word envió. Sí. Byron, ¿sí entendiste el deber? Sí, lo estoy haciendo, sino que por las complicaciones del trabajo, todavía lo estoy haciendo despacio. Ya. Listo. Ok. Hermana Yolanda Castillo, Mañana le envío, pastor. ya. Listo. Bueno, entonces algunos han faltado. Vamos a avanzar en estos minutos que faltan. Pastor, una pregunta. Sí. ¿De qué manera o en qué sentido vendría siendo Samuel, como usted dijo, un eslabón? O sea, ¿en qué relación se le podría tomar En medio de esas etapas. en medio de esa palabra? O sea, conjuntamente con esa palabra eslabón a Samuel. O sea, ¿en qué manera o en qué sentido? O sea, En el sentido de que la etapa de los jueces termina con una descripción de anarquía, de malcriadez. No había orden. Entonces con Samuel empieza a haber como un avivamiento, como una renovación del compromiso para con Dios. Y entonces entre la etapa de los jueces y la creación del reino está Samuel. Entonces Samuel es el puente que Dios usó para la creación del reino unido. Y Samuel pues sirvió con todo su corazón. También es toda una vida que está narrada ahí. En ese sentido es un eslabón. ya, pastor, gracias. Sí, como también pasa con la vida con la vida de Isaac. Claro que se le nombra a Isaac, pero es como un eslabón para unir el resto de la historia. Bien. Vamos viendo los textos, ¿ya?
Bien, entonces hemos visto las etapas históricas del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos un dato muy interesante. Tenemos la conexión de los jueces con el relato de los reyes. Fijémonos lo que recién acabé de decir, jueces 21-25. Este texto anoten, memoricen, hermanos. Jueces 21-25. Hermana Yolanda, por favor, denos lectura. ¿Yolanda Inazato o Yolanda? Puede ser en coro. En esos días no había rey de Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Miren la descripción. Está hablando, digamos que como una introducción a lo que viene a continuación. En esos días de los jueces. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Miren, Josué 21-25. Y de igual manera ahí tenemos Ruth 4:24. Terminando Ruth, para ya llegar a los libros de Samuel y a la historia de los reyes. Miren lo que dice ahí. Hermana Yolanda, y la saca, por favor. Dice Obed, el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Ok, miren. Así termina el libro de Ruth. Obed. El papá de, a la vez el abuelito de David se llamaba Obed, que fue el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Entonces, miren, tanto Josué como jueces nos describen un escenario para entrar ya de lleno a narrarnos la etapa de los reyes. En este caso, miren, hace referencia a David, que fue el gran rey de Israel, el cantor de Israel. Y en Jueces 21-25, en cambio, nos pinta un panorama triste donde cada quien hacía lo que le da la gana. Miren, es un preludio para decirnos, bueno, ahora viene la etapa de los reyes. Ahora viene la etapa de los reyes. Bien, entonces el jueves vamos a ver el resto, mis hermanos. La literatura, el tema general y todo eso. Ya, vamos a quedar ahí por hoy. Bien, hermanos, entonces demos gracias al Señor. Este ha sido el segundo día y Dios mediante, pues nos veremos el día jueves. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Una hermosa noche con luna. ¿Perdón? Miren una hermosa noche con luna. Está en Cayambe nuestro hermano. Estoy aquí en mi casa, estoy viendo una maravillosa noche. Ya. Muy bien, entonces, bien, mis hermanos, vamos a orar. Hermano, una pregunta. Sí. Bueno, saltándonos, creo ya, o sea, lo que está pasando ahora con Israel y Palestina. Hermanos, buenas noches. Vamos a orar entonces. Padre bendito, Señor Todopoderoso, en esta noche te damos las gracias por un día más que nos regalas, Señor, por permitirnos escuchar de tu palabra, Padre Santo. Bendícenos, Señor, a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, haber escuchado de tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante en esta semana y los días que vendrán, Padre, con nuestros familiares, con nuestros hijitos, que tú bendigas en nuestras vidas, que proveas, Padre, el pan de cada día. Y asimismo pedirte perdón por cualquier cosa, Señor, que fallamos, mi Padre. Bendice, Padre, a nuestro pastor por ayudarnos, darle sabiduría e inteligencia para poder guiarnos y asimismo poder entender un poco más de tu palabra.
Dejamos en tus manos, Señor, este día, el día de mañana y todas las cosas, Señor, que hagas de tu santa y bendita voluntad. Te agradecemos de corazón, Padre, te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el jueves. Pasen bien. Chao. 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 Niños. Jugarás. ¿A qué? Ya vamos a jugar.